Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a hacer, como decíamos antes, vamos a ver un teorema que yo llamo teorema de reducción de bases, de reducción a bases, perdón, ¿no? Que relaciona justamente lo que veníamos diciendo, la cantidad de, la dimensión de un espacio vectorial con la cantidad de vectores que tiene un generador y un conjunto linealmente independiente. Lo que me dice este teorema, ¿sí? Es que si yo tengo un conjunto de un espacio vectorial con dimensión dada n y un conjunto de vectores, de n vectores, que genera b, ya puedo inmediatamente decir que eso es una base de b, o sea que ya es automáticamente linealmente independiente. Ahora, si tengo un conjunto de menos cantidad de vectores que r, perdón, de más cantidad de vectores que r, ¿sí? Que lo genera, ¿sí? Entonces puedo sacar vectores de ese conjunto hasta lograr una base de ese espacio vectorial B. Bueno, vamos entonces a la primera parte, vamos a demostrar, ¿no?, que si yo tengo un espacio vectorial de dimensión n y un conjunto de generadores de ese espacio vectorial con n vectores, ¿sí? Entonces ya eso me alcanza para decir que es una, una base, ¿sí? Entonces vamos a escribirlo esto, digamos, sintéticamente. Entonces sean B con dimensión de B igual n y un conjunto B1, B2, etcétera, Bn, o sea, con la misma cantidad de vectores que la dimensión, generador de B. Lo que me dice la tesis de este teorema es que entonces B1, etcétera, Bn es una base de B. Vamos a hacer la demostración de esto, ¿sí? Lo que me faltaría para verificar que esto es una base es ver que es linealmente independiente, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, ¿sí?, quiero ver que este conjunto B1, etcétera, Bn, ¿sí?, es linealmente independiente. Con lo cual, para lo cual lo que voy a hacer es suponer que no lo es, ¿sí? Si no lo fuera, y si llego a un absurdo, ya voy a tener la demostración hecha. Existen escalares entonces, ¿sí? Vamos a ponerles alfa 1, alfa 2, etcétera, alfa n, no todos nulos, por ser justamente por no ser linealmente independiente, ¿sí? No ser linealmente independiente quiere decir que hay escalares no todos nulos que me dan la combinación lineal igualada al vector nulo. ¿Sí? O sea que no todos nulos, tales que alfa 1 B1 más alfa 2 B2 más etcétera más alfa n Bn me da el vector nulo. A ver, recuerden que esto lo que me dice es que existe una combinación lineal que me da el vector nulo y no tiene todos los escalares nulos. No sé cuál es, ¿sí? Pero bueno, no me interesa esto. Muy bien. Lo que vamos a hacer entonces, ¿sí?, digamos, para verificar que hay un absurdo acá, es tomar un escalar cualquiera. Es un escalar cualquiera que no sea nulo justamente, ¿sí? No importa cuál sea. Yo, digamos, sí, en este proceso no voy a perder generalidad si digo que alfa n es el que no es nulo, porque si no es alfa n, va a ser cualquier otro, ¿sí? Sí, entonces yo voy a suponer que alfa n, ¿sí?, es el que no es nulo. Entonces voy a poner que sin perder generalidad, SPG quiere decir sin perder generalidad, ¿sí?, supongo que alfa n no es nulo, no es el nulo. Y si no fuera él, ¿sí?, ya que explico, acá lo que voy a hacer es explicar por qué no pierdo generalidad, ¿sí? Si no fuera alfa n el no nulo, elijo otro, ¿sí? Elijo otro y el procedimiento es el mismo. Vamos a ver que justamente el procedimiento no depende
digamos, del índice del escalar que estoy tomando, sino que depende simplemente de si es distinto de 0 o no. Entonces, si alfa n es no nulo, lo que puedo hacer es despejar Bn de la misma manera que antes, ¿no? Entonces Bn me va a quedar igual a B0 menos alfa 1 sobre alfa n, que es distinto de 0, por B1 menos alfa 2 sobre alfa n, por B2 menos, etcétera, menos alfa n menos 1 sobre alfa n por B sub n menos 1. Y este B0 es lo mismo que estuviera o que no, porque es el vector nulo, ¿sí? Es lo que hice fue como una especie de despeje. Siempre digo despeje, tómese con pinzas, porque en realidad lo que se hace es sumar los inversos, ¿sí? Y después multiplicar por 1 sobre alfa n a ambos miembros, que existe porque alfa n es distinto de 0, ¿sí? Entonces, lo que ocurre acá, entonces, es que B sub n es combinación lineal, ¿sí?, de los demás vectores, ¿sí? O sea que B sub n es una combinación lineal de los vectores B1, B2, etcétera, hasta B sub n menos 1. Y por las propiedades que hemos visto de conjuntos equivalentes, ¿sí?, podríamos entonces decir que, por lo tanto, el conjunto B sub 1, B sub 2, etcétera, B sub n menos 1, ¿sí?, que llega hasta n menos 1 nada más, o sea, el mismo conjunto que teníamos antes, menos B sub n, o sea, al que le saqué B sub n, es equivalente, ¿sí?, a B1, B2, etcétera, B sub n menos 1, B sub n. Recuerden que una de las propiedades me decía que si yo de un conjunto de vectores quito uno, que es combinación lineal de los restantes, el nuevo conjunto es equivalente al dado. Es equivalente quiere decir que genera el mismo subespacio, ¿sí? Con lo cual este conjunto B sub 1, B sub 2, etcétera, B sub n menos 1, genera B, ¿sí? Bien, acá ya tengo una contradicción. ¿Por qué? Porque la dimensión de B, la dimensión de B es n, ¿sí? Esto es absurdo. ¿Por qué? Porque la dimensión de B es n. Si la dimensión de B es n, quiere decir que una base tiene n vectores. O sea, un conjunto linealmente independiente tiene n vectores. Y no puede ser que un conjunto de generadores de B tenga menos vectores que un conjunto linealmente independiente, por ejemplo, ¿sí? Me contradice, por ejemplo, esa cuestión. Con lo cual, ¿sí?, este conjunto que yo había planteado acá es linealmente independiente, porque si no fuera linealmente independiente, o sea, la suposición esta me conduce a un absurdo, ¿sí? Es decir, que de esta manera yo demuestro que este conjunto es linealmente independiente y como yo ya sabía que era un generador por hipótesis, demuestro que es una base de B. Es decir que lo que hemos demostrado aquí es que si yo tengo un conjunto que yo ya sé que genera todo un espacio vectorial y tiene n vectores, no necesito probar que sea linealmente independiente, ya me sale gratis, ¿sí?, con esta propiedad. Bien, vamos a ver el procedimiento que me sugiere este teorema, ¿sí?, para que a partir de un generador con más vectores que n, demostremos que yo pueda obtener una base de ese conjunto de generadores, ¿sí? Vamos a ver el hecho de reducción a bases, ¿sí?, a partir de un ejemplo, ¿sí?, en matrices 2×2, ¿sí? Entonces vamos a trabajar en el espacio vectorial de matrices 2×2 para ejemplificar este hecho, en donde si nosotros tenemos un conjunto que genera un determinado subespacio, ¿sí?, vamos a ver cómo podemos hacer para reducirlo hasta obtener una base. Entonces vamos a tomar el subespacio de las matrices que tienen esta forma, ¿sí? X y la primera columna y la segunda columna depende de la primera, ¿sí? Uno podría decir muchas cosas a partir de este subespacio, ¿sí? Por ejemplo, podríamos decir que la dimensión de este subespacio es 2. No se ve tan obvio, no es tan obvio que la dimensión de este subespacio es 2 si lo mira así, pero uno dice, bueno, a ver, acá yo tengo
dos variables, uno podría suponer que este subespacio se puede generar con solamente dos vectores. De hecho, si uno descompone esta matriz, ¿sí? La podría pensar como x por 1, 1, 0, 1 más y por 0, 1, 1 menos 1, y entonces acá estos dos vectores me conformarían una base para S. Es decir, que uno puede directamente, ¿sí?, pensar una base a partir de acá. Ahora, si yo tuviera otra información, ¿sí?, si yo no tuviera esta información, ¿sí?, así que la vamos a quitar esta información, esto no lo sé, ¿sí?, o no lo puedo deducir, ¿sí?, y entonces yo tengo que, por ejemplo, S está generado por los siguientes cuatro vectores, ¿sí? 1, 3, 2, menos 1, 2, 1, menos 1, 3, 3, 3, 0, 3, esto es 3 acá, y el último vector es 1, 0, menos 1, 2, ¿sí? Muy bien, ¿qué podríamos decir de este conjunto? Nosotros, si ya sabemos que la dimensión de S es 2, nosotros ya sabemos que este conjunto, por ejemplo, no va a ser linealmente independiente. Por ejemplo. También, así que, ¿qué cosas podríamos decir? No es linealmente independiente. El enunciado del ejercicio me dice que genera S, así que no me lo voy a preguntar. Lo que vamos a hacer es buscar una base, o extraer, mejor dicho, una base, a partir de este conjunto. Y para extraer una base, justamente lo que vamos a hacer es usar el principio que utilizamos en la demostración de reducción a bases. Es decir, lo que hago es tratar de escribir a un vector como combinación lineal de los otros e ir sacándolo, ¿sí?, para justamente para achicar este conjunto. O utilizar el método que habíamos visto antes de triangulación. Vamos a usar ese método, ¿sí? Lo que voy a hacer es disponer a estos vectores, los voy a pensar como en R4, o sea, recuerden que yo puedo pasar esto, pensarlo como el vector 1, 3, 2, menos 1 en R4, a este como el 2, 1, menos 1, 3 y después volver a la matriz original, ¿no es cierto? Entonces, si los pienso de esa manera, los voy a ubicar así. 1, 3, 2, menos 1, que sería el primer vector. 2, 1, menos 1, 3 sería el segundo vector. 3, 3, 0, 3 el tercer vector. 1, 0, menos 1, 2 el último vector. Y empiezo a hacer algunas operaciones que me vayan logrando ceros, ¿sí? Vamos a ir haciendo algunas operaciones que me vayan logrando ceros. Por ejemplo, veo que acá tengo 3, 2 y 1, o también tendría 1 menos 1, ¿no? Entonces podría ser, por ejemplo, esta menos esta, para lograr el primer cero y después, bueno, vamos viendo, ¿sí? Pero acá obligadamente 0 y 0. Entonces al restar obtengo 0, 3, 3 y acá menos 1, menos 2, 0, 3, 3, menos 3, que lo puedo pensar como 3 por 0, 1, 1, 1, perdón, 1, 1, menos 1, y entonces puedo cambiar cualquiera de estas por 3, 0, 1, 1, menos 1. Por ejemplo, voy a cambiar la primera. Entonces, acá me va a quedar 0, 1, 1, menos 1, 2, 1, menos 1, 3. 3, 3, 0, 3 lo voy a cambiar por 1, 1, 0, 1 porque es combinación lineal. Y el último lo dejo. 1, 0, menos 1 y 2. Vean que esta 3303 la cambié por otra razón, porque yo no la podría cambiar utilizando esto porque acá la multipliqué por 0. Pero como es 3 por 1, 1, 0, 1, se ve fácil eso, la cambio directamente. Muy bien. Bueno, ahora recuerden que la técnica va a ser tratar de lograr dos ceros. Al principio logramos un 0 y ahora la técnica va a ser tratar de lograr dos ceros. Con lo cual uno podría decir, bueno, a ver, voy a usar otro color como para destacar. Podríamos restar estas dos, ¿sí? Entonces acá 1 menos 1 me da 0, acá me da 1, acá me da 1 porque menos por menos es más, y acá 1 menos 2 me da menos 1, ¿sí? Pero no me conviene hacer esto, lo que quiero es lograr un 0 acá, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es
participar a la filita que yo había logrado un 0 acá. Entonces acá me da 1 menos 1, 0. Esta ya le voy a poner un 0 para que no me moleste. Pero este lo dejo en stand-by porque no importa el numerito que ponga, multiplicado por 0 no me va a molestar. Ahora, cuando yo hago esta cuenta me daría 1, pero yo quiero que me dé 0, ¿no? Porque 1 por 1 es 1 y menos 1 por 0 es 0. Me daría 1. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a multiplicar por menos 1 acá. Y entonces ahí sí logro el 0. Bueno, y ahora completo. Acá me quedaría menos 1, acá me da 0 y acá me da más 1, o sea, me da 0. Ah, ya están empezando a pasar cosas buenas. 1 más 1, 2, menos 2, 0. Eso quiere decir que alguno de todos estos es combinación lineal de los otros, puedo quitarlos. Voy a sacar, por ejemplo, este. Y entonces obtengo, ahí ya estoy extrayendo, porque ya estoy sacando un vector. Entonces obtengo el 0, 1, 1, menos 1, 2, 1, sí, 2, 1, menos 1, 3, y me voy a quedar con el 1, 1, 0, 1. ¿Sí? Todavía no obtuve dos ceros, así que voy a tratar ahora mismo. Así que este vector es el que quité. Bueno, a ver, entonces vuelvo a hacer el mismo procedimiento que siempre. Acá yo voy a multiplicar por 1 y por menos 2 para lograr el 0. ¿Sí? Y este lo dejo porque no importa lo que ponga acá, multiplicado por 0 me va a dar lo mismo. Acá me va a quedar 1 menos 2 es menos 1, pero yo quisiera que tenga un 0. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar por 1 acá. ¿Sí? 1 menos 2 son menos 1, más 1 es 0. Y ahora completo las cuentas. 1 menos 1, 0, porque este va a dar 0. Menos 1 y acá me da más 3, o sea, me da 2 menos 2, 0. Mirá vos. Así que puedo sacar cualquiera de los tres en este caso. Antes no podía sacar este porque este lo había multiplicado por 0, pero ahora sí lo puedo sacar. Y me quedo con dos vectores nada más, ¿no? O sea, me transformaría esto en 0, 1, 1, menos 1, 1, 1, 0, 1. Y lo que yo digo es que como yo ya sé la dimensión de S, si yo tengo la dimensión de S es 2, y tengo que esto, el nuevo conjunto 0, 1, 1, menos 1, que sería esta filita transformada en matriz, 1, 1, 0, 1, esto genera S, porque es equivalente. Perdón, acá está mal escrito esto, ¿sí? Que S está generado por estos dos, ¿sí? O sea, este conjunto es equivalente al que me dieron antes, pero además tiene dos vectores, ¿sí? Entonces ya hemos visto que es linealmente independiente. Entonces, por ejemplo, de acá, ¿sí? Yo podría pasar acá, ¿sí? Lo único que acá hice una transformación, ¿sí? De algunos vectores, ¿sí? No me quedó ninguno de ellos, ¿sí? Pero por ejemplo acá tengo el 0, 3, 3, 3, o sea que acá yo podría poner 0, 3, 3, 0, 3, ¿sí? Porque es un múltiplo, ¿sí? Y podría cambiar este por alguno de todos estos, ¿sí? Y lograría extraer una base a partir de acá, ¿sí? Entonces, eso es un poquito la idea que me está dando este nuevo resultado, ¿sí? Es importante entonces que repasemos un poco cuáles son las ideas que tenemos presentes, ¿no? Nosotros tenemos la idea de base, que es linealmente independiente más generador, la idea de dimensión, que es la cantidad de vectores que tiene una base, y después cómo relacionamos, ¿sí? Todos esos conceptos, ¿no es cierto? Si yo conozco la dimensión de un espacio vectorial, ¿no? Y yo tengo un conjunto de vectores linealmente independiente con esa cantidad de vectores, ¿sí? Que coincide con la dimensión, ya puedo decir que es una base. Lo mismo si yo tengo un conjunto de generadores con esa cantidad de vectores, ya puedo decir que es una base, ¿sí? Bueno, estos teoremas son bastante importantes a la hora, digamos, de analizar cómo describir un espacio vectorial a partir de una base, ya que me permiten justamente buscar bases de manera más dinámica, ¿sí? Sin necesidad de revisar todas las condiciones que tiene que tener una base. Bien, bueno, vamos a dejar acá. En la próxima clase vamos a mirar algunos ejercicios sobre bases, ¿sí? Para poder poner en práctica todo esto que hemos aprendido.